me está rodando ya una pregunta hace un tiempo que es cómo relacionar esto también con el arte, porque como Exacto. la temática es el arte en el sistema familiar, también me venía una pregunta para ti, Elina, de cómo haces esa conexión y cómo lo aplicas en tu día a día, esa conexión de lo sistémico con, en este caso, las constelaciones familiares u otras cuestiones que haces con el arte y cuáles son sus vínculos. Mm. Bueno, quizás para poner en contexto podría decir qué es arte para mí, ya que podemos entender arte de muchas formas. Para mí es una forma de expresarme, expresar mi mundo sutil, entrar en conexión conmigo misma, plasmar mis ideas, mis creencias, mi imaginación en formas más tangibles. También me ha servido como una herramienta para procesar emociones difíciles en épocas de vida que no fueron fáciles. Por ejemplo, a los 4 años que mis padres se divorciaron, pasé mucho tiempo dibujando aquellos dibujos reflejaban mucho lo que estaba viviendo en ese momento y me ayudaban mucho a expresar mis emociones en una forma tranquila, fluida y así. Entonces ahí ya se ve un ejemplo de una conexión con lo familiar. En este caso fue un hecho difícil familiar que luego con el arte pues pude procesar de formas más armónicas, se podría decir. Lo que también entiendo todo lo creativo ya incluyendo como el arte, en mi caso estoy hablando de artes plásticas, no sé, más el arte en general, yo la entiendo como una forma que los seres humanos expresan, mm, se expresan de formas muy diversas. Entonces, es un poco como Erna mencionó al principio, como ese mundo sutil, que se podría decir intangible y poco a poco materializarlo en música, en pintura, en expresión artística, teatro, lo que sea, movimiento, en palabras. Y obviamente en ese proceso siempre podemos encarnar también todas aquellas programaciones inconscientes que vienen del sistema. Yo misma tengo muchos ejemplos de aquello y, y entonces yo diría que también está muy presente esa parte inconsciente de por qué creamos, qué nos enciende la creatividad y el entusiasmo, para quién creamos, quién nos está mirando, quién nos gustaría que nos esté mirando. Solo lo genero para mí o lo genero para mi familia, para mi sociedad, para todo el mundo, para el universo. Allá como es un tema bien amplio, más um, hay varios puntos interesantes. Muy buena esa definición, me gustó mucho, porque entre otras cosas, bueno, primero de mencionar que está funcionando muy bien esta mente colectiva que estamos conformando, porque Rubén ya está también haciendo las mismas preguntas que quería hacer, así que genial. Y las respuestas también y tu experiencia que nos vas compartiendo, nos vas comentando en este espacio y bueno, también en otros obviamente, va muy en sintonía con esto que Rubén expresó recién. Y ahora vendría el momento, podríamos titularlo como el momento lingüístico, etimológico. Que bueno, ya habrán notado, me gusta bastante. A los comicers nos interesa mucho conocer la etimología de las palabras, porque bueno, también expresan cosas que muchas personas no se dan cuenta, porque implican cuestiones a nivel sutil, por ejemplo, cómo fueron pensadas esas palabras para organizar una realidad de una manera y no de otra, llamando de una manera una cosa con una palabra concreta y no de otra, y para hacer un paralelismo con esto de las constelaciones, sean familiares, sean gaiagrámicas y demás, pues direccionan también la materialización de las cosas, ¿cierto? Y en este caso, la palabra expresar, que ya la hemos usado bastante recién,
tiene mucho que ver con esto y con una palabra clave que es arte, y que era la que más me interesaba también que exploremos, por lo menos en este momento. Y expresar etimológicamente lo que es una palabra compuesta, para no aburrirle quizás en hiperdetalle, les invito obviamente que lo investiguen por su cuenta, más habla de algo que ocurre, un proceso que ocurre hacia afuera, ese es el ex, la primera partecita, y la otra parte, el presus, viene del latín y que refiere a una cuestión que está hecho por presión, algo que una fuerza que ejerce sobre una cuestión y entonces con ese ex direcciona hacia afuera, como algo que se manifiesta o sale de un estado o de un lugar hacia otro. Y si lo vinculamos con la palabra arte, es muy interesante porque, y para esto también tenemos una imagen, porque es una especie de autopublicidad, más ahí específicamente hemos hablado muchísimo sobre esto, y es en nuestra revista Cosmiquea, que ya hemos hablado sobre ella, pueden encontrarla en nuestra web hoyacosmos.com. Hemos hablado sobre el arte y lo que implica, porque claro, si le preguntamos a la mayor parte de las personas qué es arte para ellas, y van a decir, bueno, esa pintura o esa música, o diversas expresiones conocidas como artísticas, y que sí, es cierto, es válido, más la palabra en sí misma también hace referencia a otras cosas, porque en realidad remite a algo mucho más concreto, no a esa disciplina en particular, sea algo, por ejemplo, artes plásticas o actuación, entre otras, sino que en realidad lo que remite es al proceso de llevar a la práctica, a lo denso, algo que está en lo sutil. Por ejemplo, la ciencia es el conocimiento, ese saber, una cuestión abstracta, sutil, y el arte refería, luego hubieron otras palabras para referirse a esto como la técnica, y que hoy en día remite a la tecnología, y es, bueno, esos conocimientos llevarlo a la práctica. Ese es el arte, y por eso en muchas ocasiones hay frases como el arte de vivir. No refiere solamente en todo caso a lo bonito y estético, sino, ok, ¿cómo es ese proceso? ¿Cómo es que materializas ese vivir? O el arte de las palabras. Bueno, estudiando la etimología y cómo lo lingüístico también deriva en una realidad concreta. Por eso también mi interés en estos aspectos. Y entonces, cuando utilizabas en tu definición y en estas experiencias, Elina, esto de que para ti era como algo a través de los cuales expresas muchas cuestiones, es tal cual. Porque todos esos aspectos sutiles que también con experiencias que mencionaste tienen que ver con lo familiar, a través del arte, ya no solo en su cuestión etimológica, sino también en la disciplina, allí plasmabas y materializabas diversas cuestiones, tanto en tu vida como también luego plasmadas en dibujos, por ejemplo, o en otro tipo de cuestiones. O actuaciones nuestras mismas, en nuestras vidas, cómo actuamos. Eso también es una actuación, somos todos actores desde esa perspectiva. ¿Qué opinan ustedes al respecto? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo. De hecho, uno se podría preguntar a sí mismo cuando te preguntas quién soy o eh, qué eres, cómo actúas, cómo te desenvuelves en la vida. Estás actuando de algún modo, estás haciendo eso que decías, te estás expresando. Y viste que muchas veces inclusive pasa que no te expresas igual con un familiar, con tu mamá, con un amigo, con tu pareja, con tu hijo, tu hija, también ahí vas pasando por diferentes personajes, se podría decir, entre comillas, porque hay como diferentes maneras de expresarte también. Y pienso que observar eso también es una riqueza muy valiosa para conocerse a uno mismo mejor, para aprender, para saber de tu sutil también, cómo se expresa. Y muchas veces nos damos cuenta de ello justamente cuando no fluye. Suele ser justamente con las dificultades, los bloqueos, que nos damos cuenta de que algo en ese proceso de materializar algo desde lo sutil hacia lo denso, pues no está en sintonía con lo que imaginamos que íbamos a hacer.
Y ahí Vale. pienso que muchas personas se dan cuenta que aquí hay algo que hay que ordenar. Y observando eso que mencionas, Elina, ¿qué leyes universales ves que se aplican ahí? ¿O qué leyes dirías que influyen en ese tipo de cuestiones? Bueno, En el arte y en la familia. Mm, primero que se me viene es la ley de inercia, que a veces desde la historia familiar hay una inercia hacia una dirección, como si fuera una gran ola o un río que tiene un corriente y que siempre ha tenido el mismo corriente, y de repente a uno le surgen las ganas de, pues, generar un pequeño río hacia otro lado, y aún así ese corriente tan fuerte va arrastrando y es bien difícil mantener o generar una nueva dirección, quizás paralela o quién sabe. Um, bueno, podemos mencionar muchas leyes, como también la ley de causa-efecto. En este caso, en lo familiar, puede haber una causa, un hecho, un suceso en el pasado, sea una muerte de un familiar, un hecho de guerra, una enfermedad, una pérdida. Y podemos observar cómo eso entonces genera, pues, sus efectos, que a veces llegan muy lejos en tiempo. Claro. Mm, Sí, bueno, has mencionado o hemos estado charlando también implícitamente sobre varias de ellas, como ley de generación, ley de vibración, en tantos aspectos, tanto al mencionar que las cuestiones también se van generando de lo más sutil hacia lo más denso. Entiendo también por lo que has mencionado, bueno, y por todo lo que estamos charlando, esto de cómo se organizan estos grupos sociales que reconocemos como familia, le ponemos ese nombre, que también tiene una etimología muy interesante. Esa le invitamos a que la rastreen también por internet. Es fácil de averiguar las etimologías de las palabras. Y claro, que esa organización dice que todo en el universo tiene un orden, y que el caos también es un orden, en todo caso, no comprendido aún. Y que tal cual. Entonces, no ocurren cosas al azar, tampoco, y ahí donde proviene ese arte. De ese ordenamiento deriva artísticamente en una realidad concreta y no en otras, ciertamente. Mm. Hmm. mm. Interesante.